Vamos a ver estos 3 puntos, detalles de la parábola, la sagacidad del mayordomo y un llamado a ser mayordomos fieles. Vamos a entrar a nuestro primer punto, detalles de la parábola. Primeramente, explicar qué es una parábola, ¿sí? Una parábola es una historia de la vida cotidiana usada para dar una enseñanza, ¿sí? El Señor usaba mucho de esto. Hablaba de un pastor que tenía 100 ovejas y que se perdió una, y él dejaba las 99 para luego ir en busca de la que se perdió. Una historia de la vida cotidiana para explicar una lección espiritual. Esos son las parábolas. Así que esta parábola va a contar un suceso de la vida para explicar una realidad espiritual. Lo llamativo de esta parábola, antes de ir viendo los detalles de la parábola, algo llamativo de esta parábola es que el Señor va a usar un ejemplo de algo que no se debe tomar. Todo lo que va a hacer el personaje de la parábola no se va a tomar en cuenta, ¿sí? Es decir, va a usar un mal ejemplo que no debemos imitar, pero va a decirnos ¿qué cosa debemos imitar de este mal ejemplo? ¿Sí? Del mayordomo infiel. Así que quiero que presten mucha atención. Vamos a leer primeramente los primeros versículos de esta parábola. Empieza versículo 1, capítulo 16, verso 1. Dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que este hombre muy rico tenía un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es un administrador, ¿sí? Es alguien a quien se le confía la administración de todos los bienes. Un ejemplo que tenemos en la Biblia de un mayordomo, de lo que es un mayordomo, es la vida de José. ¿Se acuerdan? Si me acompañan en sus Biblias, no pierdan Lucas a Génesis capítulo 39, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 39. Ahí vemos la historia de José. José había sido vendido por sus hermanos, ¿sí? Y llegó a ser esclavo en la tierra de Egipto. Y ahí, cuando José estaba en Egipto, dice versículo 1 de Génesis 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta lo que es un mayordomo? Es alguien a quien se le daba todo el poder para que administre todas las cosas de su amo. Ahora, mis queridos hermanos, el caso de José, vemos que José fue un buen mayordomo. Se le encomendó a José administrar su casa de su amo, se le encomendó a José administrar sus bienes, su negocio, y dice que todo lo que José hacía le iba bien, hizo prosperar a su amo. Fue un buen mayordomo, administró muy bien. El caso de este mayordomo de esta parábola es lo opuesto. No es un buen mayordomo, más bien es un mal mayordomo. La misma, el versículo 8 que vamos a ver más adelante, el mismo amo dice, el mayordomo era malo. ¿Sí? Por eso dice, alabó el amo al mayordomo malo, era un mal mayordomo. ¿Sí? Y el versículo 1 nos dice qué es lo que estaba haciendo mal este mayordomo. ¿Qué es lo que dice? Dice que este mayordomo fue acusado como disipador de sus bienes. ¿Qué significa esto? Que fue un disipador de sus bienes. Fue alguien que malgastaba sus bienes. En otras palabras, no se especifica, pero algunos comentarios dicen que puede tratarse de alguien que gastaba para sus propios deleites. En otras palabras, usaba los bienes, el dinero, los recursos de su amo y se los robaba
para gastarlos como si fuesen suyos. Esto me hizo acuerdo a una historia. Tengo un amigo que él abrió un negocio, ¿sí? Y durante muchos años él confió su negocio a una persona que era de su confianza. Y bueno, pasaron varios años del negocio y él veía que el negocio no crecía. Él veía que la ganancia era mínima, muy poca, pero él veía que había mucha gente en su negocio y él decía, ¿qué estará pasando en mi negocio? ¿No? Incluso estuvo a punto de pensar en, creo que voy a cerrar el negocio porque tenía que pagar sueldos y no estaba generando lo suficiente el negocio. Y tristemente descubrió que esa persona de confianza que administraba su negocio le estaba robando. Esa es la situación que vemos de este mayordomo. El mayordomo fue puesto para que administre todos los bienes de su amo. Y el amo empieza a escuchar de que, ten cuidado, ese tu mayordomo te está robando, está malgastando tu dinero, no está usándolo en lo que debía. Un detalle interesante, hermano, si está tomando apunte, es que el detalle que vemos ahí, que se lo menciona como disipador de los bienes, es muy similar a la expresión que se usa en el capítulo 15 con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el hijo pródigo con los bienes que le dio su papá de herencia? El hijo pródigo se fue lejos y los malgastó, ¿sí? Los malgastó en todo, hizo desaparecer todo lo que su padre le había dado de herencia. Es esa misma idea la que esta parábola está refiriendo de este mayordomo, que malgastó todos los bienes de su amo. Estaba malgastando los bienes. Mi querido hermano, yo le pregunto, ¿qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted en el caso del amo? ¿Sí? Así como le daba el ejemplo de mi amigo que tenía su negocio. ¿Qué hiciera usted si usted abre su negocio y contrata a alguien que usted dice, esta persona es de mi confianza y le voy a dar que él me lo administre? ¿Qué hiciera usted si se da cuenta que le está robando? ¿Cuál sería la actitud? ¿Qué pensaría? Bueno, algo interesante que vemos es la actitud del amo. Cualquiera pensaría que el amo inmediatamente lo mandaría a la cárcel, ¿verdad? Pero veamos la actitud misericordiosa y compasiva de este amo. Pero aquí nos deja una gran enseñanza. Tener misericordia y compasión no significa que muchas veces la persona no va a atravesar las consecuencias de lo malo que haya hecho, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la compasión del amo, versículo 2, dice, entonces el amo le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el amo? Simplemente le dijo, vas a dejar de ser mayordomo. Lo destituyó de su puesto. Pero vemos la compasión también. ¿Por qué? Porque tampoco lo mandó a la cárcel, ¿verdad? Vemos también compasión del amo. Quizás nosotros podíamos pensar, ¿cómo actuaría el mayordomo? ¿Cuál sería la actitud de este mayordomo al ver esa actitud compasiva? Su amo no le está mandando a la cárcel, sino que simplemente le está diciendo, bueno, pon en orden las cosas, haz tus cuentas y vas a dejar de ser mayordomo. Cualquiera pensaría que el mayordomo va a ir donde el amo y le va a decir, Señor, perdón, reconocer su falta, pedir perdón a su amo y decirle que quizás pedirle una segunda oportunidad. Pero no, este mayordomo no hizo esto, sino que este mayordomo más bien vio una oportunidad en el tiempo que se le dio para seguir haciendo de las suyas. ¿Sí? Veamos, versículo 3, la reacción del mayordomo. Estamos viendo el primer punto, detalles de la parábola. Veamos la reacción del mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da
vergüenza. Vamos a ir hasta ahí por ahora. El mayordomo, luego de que escucha la noticia de que su amo lo va a despedir, lo va a destituir de su puesto, empieza a pensar en su futuro y empieza a decir, a ver, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? Y fíjense las opciones que empieza a decir. A ver, cavar. Eso se refiere a un trabajo de justamente lo que nosotros vemos, ¿no? Que es cavar, es un trabajo físico. Y este mayordomo dice, a ver, ese trabajo yo lo descarto, ¿no? No voy a estar cavando, ¿no? Y luego se va al otro extremo y dice, a ver, este trabajo no quiero. Y el otro es mendigar, pedir limosnas. Y dice, tampoco voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Así que el mayordomo empieza a pensar en las posibilidades para su futuro. Y fíjense a dónde llega a la conclusión. Versículo 4. La idea de este mayordomo. ¿Cuál fue el plan que se le ocurrió? La estrategia de este mayordomo. ¿Qué voy a hacer después? Verso 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. A otro le dijo, ¿cuánto debes tú? Y él le dijo, debo 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. ¿Se dan cuenta de la estrategia del mayordomo? Él dijo, a ver, tengo un poco de tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerle favores a las personas a las cuales le debe mi amo, que le deben a mi amo, para que después ellos me reciban en sus casas. Así que fíjense, le pregunta el primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y el uno, vamos a poner, le debo 100 bolivianos, ¿no? 100 bolivianos. Y el mayordomo todo bondadoso le dice, ¿le debes 100 bolivianos? Bueno, yo soy bueno. Solamente pon que le debes 50. ¿Se dan cuenta? El mayordomo quería mostrarse bueno con la gente. El mayordomo quería ganar el favor de las personas. ¿Sí? El mayordomo quería ganar el favor. Así que este mayordomo empieza a actuar pensando en su futuro de una manera astuta para ganar el favor de las personas. Hay ese dicho muy común en nuestra sociedad, ¿verdad? Favor con favor se paga. ¿Sí? Y ese es el pensamiento de este mayordomo. Voy a hacerle favores para que después ellos me deban a mis favores. Y cuando yo esté necesitado luego de que me despidan, voy a ir y les voy a pedir favores. ¿Sí? Esa era la estrategia. Es una estrategia simple. Era lo que él tenía pensado hacer. Voy a ayudarles y ellos después me van a ayudar a mí por gratitud. Ahora, una aclaración antes de ver el versículo 8. ¿Sí? Una aclaración importante, mis queridos hermanos. Lo que estamos viendo en esta parábola no es que nosotros debemos imitar a este mayordomo, todo lo que está haciendo. Lo que está haciendo está mal, ¿verdad? El ejemplo que está dando el Señor Jesús de este mayordomo es que este mayordomo es malo. No debemos imitar. Si se te ha encomendado administrar algo, debes ser fiel. No debemos ser infieles. No debemos ser como este mayordomo que malgastó todo. No, tampoco debemos tener este pensamiento del mayordomo, que es, voy a hacer favores solamente para que me hagan favores. Porque ya el Señor Jesús en otro pasaje enseñó diciendo que si tú ayudas a alguien debes hacerlo sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Así que no veamos el ejemplo del mayordomo. El Señor está dando esta parábola, entonces voy a ser igualito al mayordomo infiel, ¿no? Mi vida va a ser como la de él. No, sino que el Señor está mostrando, va a señalar un aspecto, solo un aspecto que nosotros debemos observar de este mayordomo. Volvemos, Lucas capítulo 16, versículo 8. ¿Qué es lo que dice el amo cuando vio esta actitud de este mayordomo infiel? Lucas 16, 8 dice:
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Aquí entramos a nuestro segundo punto. Hemos visto en el primer punto los detalles de esta parábola, algunos detalles simples de la parábola. Pero ahora vamos a ver el punto número 2, la sagacidad del mayordomo. La sagacidad del mayordomo. Lo primero que el amo alaba, reconoce de este mayordomo malo, es su sagacidad. ¿Y qué significa esa palabra? Ser sagaz. Significa ser astuto. Ser sagaz es alguien inteligente. Ser astuto, inteligente. Así que lo que está diciendo es que el amo, al ver el accionar de este mayordomo, dijo, este mayordomo malo es inteligente, o sea, es astuto, aunque es malo, pero es astuto. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo que dice la parábola? El Señor Jesús va a usar esto para decir, fíjense la aplicación de la parábola. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el énfasis? Es, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esa es la conclusión, eso es lo que el Señor Jesús quiere enseñar con respecto a la sagacidad. Y dicen, fíjense, este mayordomo, siendo malo, pero es inteligente, astuto. Y en esa astucia usa para tratar de cierta manera a las personas. El énfasis de esta parábola está en que este mayordomo dio los bienes que se le encomendó, dio uso a esos bienes pensando en su futuro. Y lo que el Señor Jesús quiere mostrar es cómo los creyentes deberíamos vivir siendo aún mucho más inteligentes y astutos, pero para hacerlo bueno. Fíjense la figura. El Señor Jesús quiere mostrar cómo en el mundo hay personas que son astutas para hacer lo malo. Pero dice, los hijos de luz deberíamos ser más astutos e inteligentes para hacer lo bueno. Esa es la figura. Y quiero que pensemos en algo, mis queridos hermanos. La palabra del Señor va a referirse, por ejemplo, a aquellas personas que continuamente pecan. Dice que maquinan el pecado. ¿Qué significa eso? Que planifican astutamente sus pecados, sus maldades, ¿no? Incluso el libro de Proverbios va a hablar de aquellos que maquinan pensamientos inicuos, que constantemente están planificando y armando sus estrategias para hacer lo malo. Y a veces uno se sorprende, mis queridos hermanos, con la habilidad de las personas para la maldad. ¿Sí? Bueno, la otra vez veía un documental, quizás ustedes escucharon sobre el caso del famoso narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, ¿verdad? Él tenía la fama de ser un narcotraficante que llevaba droga a Estados Unidos a través de túneles. ¿Sí? Túneles, era algo que nunca se había visto. ¿Por qué? Porque eso hacía de que fuera muy difícil poder ver por dónde estaban llevando las drogas a Estados Unidos. Así que hacían túneles. Uno veía lo ingenioso, la habilidad que tenía esa persona para narcotraficar, ¿no? Para el narcotráfico. Incluso, en un momento, a este narcotraficante lo pusieron preso en una cárcel en México y adivinen cómo se escapó de esa cárcel. Por un túnel, ¿no? Y uno decía, es increíble la habilidad que tenían. Bueno, el Señor Jesús quiere mostrar cómo hay personas que son hábiles para hacerlo malo. Hay personas que son astutas para hacerlo malo. Es impresionante, ¿verdad, hermanos? Si nosotros nos pusiéramos a ver la cantidad, cuando nosotros vemos incluso
los métodos que usaban los soldados romanos en la época del Señor Jesús, en ese tiempo del Imperio Romano, se señala que los soldados romanos eran ingeniosos para torturar a las personas. Ustedes sabían que la crucifixión era una forma de tortura, era una forma de muerte dolorosa. ¿Qué es lo que pasaba? Era una forma tan bien pensada para hacer sufrir a la persona que estaba siendo crucificada. ¿Por qué? Porque al estar crucificada hacía que todo su peso caiga y la persona iba ahogándose. Y bueno, han debido ver en los dibujitos, en dibujo o en alguna película, que en la cruz, abajo de los pies, se le colocaba como una pequeña tablita, ¿sí? Pero era una tablita que estaba medio inclinada, que apenas tocaba los dedos. Entonces el crucificado, con toda su fuerza, se paraba en la tablita y respiraba, y respiraba un poco, y luego sus dedos se cansaban y ¡bum!, caía de nuevo, y todo el peso hacía que se quebraran, se salieran de sus lugares sus hombros, la respiración se agotaba. Era una forma sumamente ingeniosa para matar y torturar a la gente. Eso es lo que el Señor Jesús está mostrando. Para la maldad, las personas son astutas. Para pecar, las personas son ingeniosas. Ahora, ¿qué es la aplicación del Señor Jesús? Cuánto más ingeniosos y astutos deberíamos ser nosotros para las cosas buenas, para las cosas del Señor. Veamos un poquito comparando los detalles de la parábola con esto. Vemos a este mayordomo infiel viendo su futuro y diciendo: ¿qué voy a hacer? No sé trabajar, cavando, no quiero mendigar, me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? El mayordomo malo no dijo: ay, ya ni modo, no puedo. No, astutamente buscó una forma, pensó una estrategia. Mis queridos hermanos, nosotros muchas veces no somos astutos y ingeniosos para las cosas buenas. Simplemente nos quedamos con: no puedo. Listo. No puedo. Mi querido hermano, hermana, ¿por qué no estás sirviendo al Señor? Es que no puedo, hermano. Simplemente no puedo. No, mis queridos hermanos, si usáramos esa nuestra astucia, si usáramos esa nuestra inteligencia para buscar la forma de hacer lo que agrada al Señor, la forma de poder hacer lo bueno. Eso es lo primero que estamos viendo. Así que también esto nos muestra algo, mis queridos hermanos. Es que este mayordomo hizo todo esto porque él estaba pensando en su futuro. Mis queridos hermanos, el creyente debe vivir con una mirada en el futuro, pero no con una mirada puesta en el futuro en esta tierra, sino con una mirada puesta en la eternidad. ¿Qué lecciones podemos aprender, mis queridos hermanos, sobre esta figura que vemos? En primer lugar, lo primero que debemos saber es que nosotros somos mayordomos, somos administradores de todo lo que tenemos. ¿Qué significa que seamos administradores? Significa que no somos dueños. Hermano, esto que vemos que tenemos puesto, somos administradores. Hermano, el techo donde usted está, lo que el Señor nos ha dado, le pertenece. La Escritura dice que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Es de Él, al Señor le pertenece. Nosotros somos solamente mayordomos, administradores. No somos dueños. Y en segundo lugar, nosotros, viviendo con una perspectiva eterna, debemos entender cuál es el uso correcto que debemos darle a los bienes que se nos ha dado para administrar. Mis queridos hermanos, la forma en la que nosotros administramos nuestros bienes refleja dónde está puesta nuestra mirada.
Si nuestra mirada está puesta en este mundo, entonces la forma en la que administremos nuestros recursos van a estar solamente puestas en este mundo. ¿Recuerdan la historia de el rico? ¿Sí? El rico insensato que lo único que pensaba era en acumular y acumular riquezas. Bueno, el Señor quiere mostrar a través de esta parábola cómo este mayordomo malo hizo amigos. Hizo amigos. Fíjense lo que dice el versículo 9. Lucas 16, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. La astucia de este mayordomo malo en ganar amigos. Y es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuánto más deberíamos ser nosotros ágiles para ganar amigos? Veamos algún detalle de este versículo 9. En primer lugar, el verso 9 dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué son las riquezas injustas? Bueno, las riquezas injustas se refieren a los bienes materiales. Un comentarista dice, las riquezas injustas son los bienes materiales. Y el Señor Jesús les llama así porque estas riquezas prometen mucho, pero al final nunca satisfacen. Entonces, las riquezas injustas son los bienes materiales. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Usa estos bienes para ayudar a otros. Fijémonos, el mayordomo malo usó sus bienes, esos bienes que se le había dado para administrar, y ayudó a otros. Obviamente el mayordomo tenía otro objetivo. Su objetivo era después recibir favor por eso. Pero el Señor Jesús está diciendo, nosotros deberíamos usar nuestros bienes, los bienes que Dios nos ha dado para administrar, para ayudar a otros. Debemos ayudar a otros. Y nuestra perspectiva debe ser diferente a la del mayordomo malo. El mayordomo malo ayudaba para que después le ayuden. No. El creyente debe ayudar, pero no debe hacerlo con ese objetivo de que luego me ayuden. Fíjense cómo el versículo 9 termina. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. No dice para que cuando les falten, aquellas personas que le ayudaste te ayuden. No, dicen en las moradas eternas reciban. El objetivo del creyente es, voy a ayudar a mi hermano necesitado, a esta persona que necesita, no para que después él me ayude, sino pensando en la recompensa eterna, pensando en la eternidad. Mis queridos hermanos, nosotros debemos ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Acompáñenme a Lucas capítulo 6, verso 33 en adelante. Lucas capítulo 6, versículo 33 en adelante. Dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos de Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor Jesús está diciendo? Nosotros debemos ayudar a otros. Debemos mostrar compasión, pero intenta hacerlo con aquellos que no te puedan devolver. Quiero preguntarte, mi querido hermano o hermana, específicamente en este lado, el Señor nos dice que una de las cosas que uno de los deberes que tenemos con los bienes que Dios nos ha encomendado es ayudar a otros. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú ayudaste a alguien que necesitaba? Y es interesante cómo la Escritura nos manda de que debemos ayudar a todos, pero el apóstol Pablo en Gálatas va a decir,
mayormente a los de la fe. Quiero preguntarte, ¿tú conoces de algún hermano o hermana de la iglesia que tenga necesidad? ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué fue lo último? ¿Recuerdas si en algún momento le ofreciste algún tipo de ayuda sin esperar nada a cambio? Mi querido hermano, hermana, estamos llamados a ser dadivosos sin esperar nada a cambio. Estamos llamados a mostrar nuestra fe a través de las obras. En el libro de Santiago vemos cómo él dice la palabra del Señor. Si tú ves a alguien que no tiene vestimenta y le dices, oh, el Señor te bendiga, y te vas, pero no le das para cubrir su necesidad, ¿estamos mostrando nuestra fe? No, la palabra del Señor dice que debemos mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Seamos compasivos, mis queridos hermanos. ¿El Señor te ha dado un poco más que otro? Ayúdale, hermano, da. Y a veces no es necesario dar muchas cosas. Podemos dar como aquella viuda, ¿se acuerdan? Con lo poco que tenemos. Mis queridos hermanos, yo recuerdo que yo viví solo en un tiempo, ¿no? Cuando estaba estudiando en la universidad. Y atravesé momentos de mucha necesidad, ¿sí? Y yo recuerdo una vez que estaba pasando un hambre terrible, ¿sí? Y llegué a casa y vi ahí en la puerta de mi cuarto, vi solamente una bolsa. Y esa bolsa contenía arroz y leche en polvo. Yo me acuerdo que llegué y me derramé en lágrimas diciendo, gracias Señor por lo que me proveíste. Yo les pregunto, ¿arroz y leche en polvo es mucho? Quizás para algunos puede ser poco. Para mí fue la gran provisión del Señor. Hermano, lo poco que tú puedas darle a alguien que está necesitando, para esa persona puede ser mucho. Puede ser algo que esté necesitando verdaderamente. Tú no puedes pensar cuánto le puede ser de bendición. Un abrigo, pancito, algo que necesite, ¿no? Así que mis queridos hermanos, no tenemos excusa. No tenemos excusa. El Señor es bondadoso con nosotros. Seamos compasivos. Esa es la conclusión. Aquí en Lucas 6, versículo 36, termina diciendo, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El amor de Dios para con nosotros es un amor incondicional. Yo les pregunto, ¿Dios necesita algo de nosotros? No, Él es autosuficiente, Él no necesita nada. Todo lo que Dios nos da porque Él quiere darnos. Por misericordia, por compasión. De la misma manera nosotros debemos ser con nuestros hermanos. Seamos compasivos, seamos dadivosos con aquellos que necesitan. Y entramos a nuestro tercer y último punto. Un llamado a ser fieles administradores. Volvemos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a leer versículos 10 y 12. Hoy vamos a estudiar solamente hasta el versículo 12 y el próximo domingo vamos a continuar desde el versículo 13 en adelante. Versículos 10 y 12 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La conclusión final a la que llega el Señor en la parábola es que no debemos ser como este mayordomo malo, sino que debemos ser administradores fieles. En 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 2, dice que nosotros somos administradores de los misterios del Señor. Y como administradores se requiere de que seamos fieles. Debemos ser administradores fieles. Y fíjense cómo el Señor empieza a decir que debemos ser fieles en lo poco. En lo poco.
Y si somos fieles en lo poco, entonces significa que también podremos ser fieles en lo mucho. ¿Qué significa ser fiel? En este versículo, la palabra fiel significa ser digno de confianza. Alguien digno de confianza. Mis queridos hermanos, quiero que piense en ese concepto de alguien digno de confianza. Usted tiene una responsabilidad y va a encomendar esa responsabilidad a una persona. Normalmente nosotros vamos a buscar encomendar eso a la persona que nosotros consideramos que es de más confianza, ¿sí? Que nosotros creamos que va a cumplir con ese papel de forma cabal. Bueno, el Señor Jesús está diciendo que para que nosotros podamos ser dignos de confianza en cosas más grandes, primero debemos ser dignos de confianza, fieles en lo poco. Y aquí permítanme, mis queridos hermanos, dar una aplicación para nuestra iglesia. Quizás nosotros podemos ver muchas necesidades en nuestra iglesia, ¿verdad? Y podemos pensar y decir, pero pastor, ¿por qué no estamos delegando responsabilidades a otras personas para que hagan ciertas tareas? Y es que, mis queridos hermanos, muchas veces exigimos muchas responsabilidades, pero debemos aprender a ser fieles en lo poco. Debemos mostrar fidelidad, debemos mostrar que somos dignos de confianza en lo más sencillo primero. En lo más sencillo. ¿Cómo vamos a encomendar otras tareas? ¿Verdad? Si en las tareas sencillas no estamos pudiendo. Mis queridos hermanos, volvemos a nuestro pasaje. En este contexto, lo poco se refiere a los bienes materiales. El Señor Jesús está diciendo, debes aprender a ser fiel en lo poco. ¿Qué es lo poco? En este contexto, los bienes materiales. ¿Quieres tener responsabilidades espirituales? Aprende a ser fiel en los bienes materiales. Aprende a ser fiel en lo poco. Las riquezas injustas. Y lo más son las riquezas espirituales. Si no aprendemos, si no somos fieles administradores de lo material, mucho menos seremos buenos administradores de las cosas espirituales. Héctor Salcedo, en su libro Finanzas Bíblicas, dice: nuestra administración material es un reflejo de nuestra espiritualidad. Se lo vuelvo a leer, ¿sí? Nuestra administración material es un reflejo de nuestra espiritualidad. Algo interesante que dice Héctor Salcedo en este libro es de que la forma en la que nosotros administramos nuestros bienes espirituales reflejan cuál es la espiritualidad de tu corazón. ¿En qué lo usas? ¿En qué lo administras? ¿Cómo lo administras? Es un reflejo de tu espiritualidad. Es un reflejo. Si alguien ve tu administración de recursos, ve una perspectiva eterna, ve a alguien que vive pensando en la eternidad, pensando en el reino del Señor, o simplemente ve a alguien que piensa en sí mismo, en sí, en las cosas suyas. Es interesante ver la conexión entre el llamado a ser sagaces, astutos, inteligentes y ahora a ser fieles. Porque el Señor Jesús está mostrando cómo las personas son ingeniosas para las cosas malas, para el pecado, pero la Escritura muestra que el ser humano es capaz de planificar todo tipo de maldades. Y el Señor Jesús nos está diciendo, ojalá los creyentes fuésemos así de astutos, ingeniosos para administrar nuestros bienes, así de astutos e ingeniosos para ser administradores de las bendiciones espirituales que el Señor nos da. Muchas veces simplemente decimos, no puedo, y no somos sagaces, no somos fieles en buscar la manera para hacerlo. Mi querido hermano, quizás usted va a pensar que esto lo estoy diciendo por el contexto del día de hoy, pero créame que lo tenía preparado. ¿Sí? A veces nosotros podemos poner excusa con respecto a la puntualidad y decir, mi querido hermano, hermana, ¿por qué no estamos llegando puntual al culto de adoración?
Y podemos pensar y decir, es que tengo que hacer esto y otro y otro y otro. Pero entonces yo le pregunto, ¿pero por qué somos puntuales para otras cosas? Tenemos nuestros hijos, quizás van al colegio. ¿Por qué somos puntuales para el colegio? Alguien alguna vez tomaba como ejemplo y decía, ¿alguna vez se ha comprado un boleto de bus en flota? ¿Sí? Y si la flota va a las 8:30, ¿usted llega a las 9:30? No, ¿por qué? Porque dice, ay no, voy a perder lo que me costó el pasaje, ¿verdad? Eso significa que la razón por la que usted es puntual es porque le duele el dinero, ¿verdad? ¿Por qué no somos así con las cosas espirituales? ¿Por qué no planificamos? ¿Por qué no somos igualmente aplicados para las cosas espirituales? Es eso lo que el Señor Jesús está mostrando. ¿Ven este mayordomo malo? Fue inteligente, astuto en buscar su futuro y asegurar sus bienes materiales. ¿Cuánto más deberíamos serlo nosotros en las cosas espirituales? ¿Se dan cuenta? Es eso lo que el Señor Jesús nos está mostrando. Versículos 11 y 12 nos ayuda a responder la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede ayudar a ser fieles administradores? ¿Cómo podemos ayudar a ser fieles administradores? Versículos 11 y 12 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En primer lugar, debemos aprender a reconocer que somos administradores, que lo que nosotros tenemos es ajeno. Es ajeno, le pertenece al Señor. El Salmo 24, versículo 1 al 2, dice lo que le mencionaba. Del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Del Señor le pertenece. Así que si usted quiere ser un buen administrador, fiel de las cosas que el Señor le ha encomendado, lo primero debe reconocer que usted es administrador y no es dueño. No es dueño. Hay una parábola que si quiere pueden leerla en casa, en Mateo 21, 37 al 39, que es la parábola de los labradores malvados. Y eran unos labradores que un señor le había encomendado para trabajar la tierra y el señor se fue. Pero estos labradores creyeron de que, el señor no vuelve, entonces este terreno ahora nos va a pertenecer. Mis queridos hermanos, el peor error que usted puede cometer como administrador es creerse dueño. Y no somos dueños, mis queridos hermanos. Somos administradores, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo podemos ser fieles administradores? Versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo puede ser un fiel administrador? Primeramente, entendiendo quién es tu Dios. ¿Qué es lo que más amas? Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos, un requisito para seguirle es amarle a Él más que a todas las cosas. Mis queridos hermanos, Dios es digno de nuestra lealtad. Dios es digno de nuestro respeto. Dios es digno de que Él sea el primero en nuestras prioridades. Somos administradores, mis queridos hermanos, de todo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece. Todo lo que tenemos Él nos los ha dado. Y también el apóstol Pablo en 1 Corintios va a decir que Él nos ha comprado por precio, en cuerpo y alma. Usted le pertenece al Señor. Todo lo que somos y tenemos le es de Él. ¿Cómo estamos haciendo uso de aquello que le pertenece al Señor? ¿Cómo estamos haciendo uso de aquello que es de Él y nos ha encomendado? Mis queridos hermanos, debemos tener un deseo ardiente de agradar a Dios y su voluntad y proclamar su gloria. Si Dios no es lo que más amamos y anhelamos en esta tierra, siempre nos veremos tentados a aferrarnos a las cosas de este mundo. ¿Cómo ser fieles administradores?
entendiendo de que estamos de pasada. Estamos de pasada, mis queridos hermanos. Esto no significa que ahora vamos a ser irresponsables con los bienes, ¿verdad? Estamos de pasada y me voy a quedar sin nada, no voy a pensar. No, debemos ser responsables. La Escritura nos muestra las cosas en las cuales debemos ser responsables. Debemos pagar nuestras responsabilidades ante el Estado, proveer para los nuestros con alimentos, sustento, pero también parte de las exigencias que tenemos los creyentes con los bienes es que debemos ayudar a otros. Debemos ayudar a otros. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a no aferrarnos a nada. Tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios dice que Él no se aferró a su gloria. Por amor a nosotros, el Señor se despojó a sí mismo. Se hizo siervo como uno de nosotros y fue a la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? Si el Señor, el dueño del universo, dejó su gloria por amor a nosotros, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo por nuestros hermanos,